Yo me quedé impactado y digo, no, yo no quiero ser el seleccionador, yo no quiero serlo. O sea, te preguntaba cómo te sentiste tú durante todo ese proceso. Intenté hacer lo que me decía el corazón que tenía que hacer, tomé decisiones sobre la marcha, intenté ayudar lo máximo posible, lo que dije lo mantuve y luego me encontré con un tsunami que me vino encima y para el que no estaba preparado. ¿Te sentiste solo en ese momento? Muy solo. Cuando él decide volver y toda la prensa empieza A decir a cosas. decir cosas de ti que se me intentó pues bueno, presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa. El tema de ChatGPT. Quiero que me expliques por qué decides ir a Rusia en plena guerra. Cayeron drones y mataron a 2 personas en Sochi al lado del hotel donde estábamos durmiendo. Para mí no es un fracaso ir a Rusia, para mí el fracaso es no entrenar. Y fíjate, te voy a decir una cosa, he estado varias veces a punto de dejar de ser entrenador. ¿Te gustaría arreglarlo con Luis Enrique? Hola, Robert, ¿bien? Sí, todo bien. Bienvenido. ¿Has traído el vino o no? Pues te podía haber traído boca, sí. Robert, muchas gracias por venir al Camino de Mario. Eres el primer entrenador y a mí me hace mucha ilusión porque yo quiero conocer a Robert Moreno persona. Creo que hay una imagen que se ha creado de ti. Yo quiero saber hoy tu verdad, tu versión y que te conozcamos de verdad. Pues muchas gracias porque, tal y como dices, creo que al final seguramente porque lo he hecho mal se traslada a una imagen de uno con la que no te identificas y que sientes que no es lo que habla de ti, lo que eres tú y bueno, el poder estar un rato charlando aquí contigo con alguien de fútbol que pueda comprender muchas de las cosas que vivimos a nivel interno, pues creo que es una oportunidad que te agradezco. Vamos a ir empezando poco a poco. Sí, Porque me cuentan que media hora antes de la final del 2010 recibes una llamada sí. y ahí empieza todo. ¿Cómo es? Sí, estaba en casa con la familia, como la mayoría de españoles ese día, me imagino, esperando que empezase ese partido y me llamó mi amigo Joan Barbará, lleva muchos años trabajando en diferentes áreas dentro del Barça y me dijo bueno, que necesitaban un analista, alguien que les ayudase con el tema de análisis de vídeo y que durante esa semana me iba a llamar, en este caso, Luis Enrique. Ganamos la final, con lo cual aquel día lo tengo bastante marcado y el lunes estaba trabajando, trabajaba en ese entonces en un banco, en la Caixa. Te voy a preguntar. Sí, pues ahí estaba trabajando y me llamó un número desconocido y lo cogí, me fui corriendo a un almacén y estuvimos hablando media hora y después de esa media hora me dijo que al día siguiente me llamaría alguien del club para fichar por el Barça. ¿Y cómo llega eso? Porque tú antes de dedicarte a entrenar... Empecé muy joven a entrenar, con 14 años, y me di rápido cuenta de que no tenía el talento futbolístico como para dedicarme a esto. Mi padre había sido entrenador, tenía el título, era el ejemplo que tenías en casa. De alguna manera intento unir 2 cosas que para mí me gustan, que es la tecnología, soy un poco enfermo de la tecnología, y el fútbol. Y cogí una cámara, cogí un ordenador y empecé a grabar partidos. Me doy cuenta que cuando estoy en un terreno de juego y pasan cosas, me pierdo muchas cosas, porque al final te das cuenta de que tú puedes mirar dónde está el balón, pero no ver lo que están haciendo los jugadores que están alejados del balón. La primera vez que utilizo vídeo con los chavales y les hago un vídeo y les explico lo que estaban haciendo mal, me doy cuenta que en el siguiente partido se corrige eso. Digo, ostras, esto tiene una fuerza, digo, tengo que tirar por aquí. Y entonces me empiezo a especializar y empiezo a hacer barbaridades, instalar cámaras en lo alto de focos, tener a la que es hoy en día mi mujer grabando partidos y la gente le decía, ¿esto de qué te lees? La gente se reía en ese momento. Hasta cómico, ¿no? ¿Esto para qué lo grabáis? ¿No era algo normal? Sí, no era algo normal. Y entonces yo en aquel momento, un partido de los chavales tardaba unas 8 horas en analizarlo, porque era muy lento. Mi primer sueldo por entonces de la Caixa me lo gasté en un proyector para poderlo llevar a los estadios. Y ya me ves cada día de entrenamiento cargando el coche con todo eso para ir con ese vídeo, enseñarlo. Leí más de 150 libros de fútbol por aquel entonces porque yo quería entender qué pasaba en un terreno de juego. Yo quería saber cómo podía ayudar a los futbolistas y es lo que hice. Empecé a picar piedra de esa manera, me empecé a sacar el título de entrenador. Entonces es trabajo, esfuerzo y luego yo creo que he tenido suerte también en mi vida. He tenido suerte de encontrar a las personas, ¿vale?, que te han podido dar pues esas ayudas. La suerte también hay que buscarla. Te hubieses buscado la forma de poder encontrarla. Sí, porque tenía la fijación. ¿Crees que no haber sido jugador de élite te ha perjudicado? Mira, Mario, es cómo funciona el fútbol. Yo he tenido que trabajar el doble o el triple que alguien que ha jugado y creo que tiene su sentido. O sea, tú cuando tienes que darle la oportunidad a un entrenador es una decisión importante de un presidente, de un propietario, de quien sea. Y
yo no tenía un relato, una historia detrás que avalase que te pusiesen de entrenador. Además, no tienes algo que lo consigues con los años estando en un vestuario. Ya tienes que saber los códigos, tienes que saber cómo funciona, tienes que entenderlo, y eso los jugadores lo tenéis de base. ¿Para ti es la parte más importante, conocer y gestionar un vestuario? A día de hoy sí. Cuando dices a día de hoy es porque antes no. Antes no. Y es lo que en algún momento te lleva a cometer errores. Para mí, hasta que cojo la selección, el 80% de mi tiempo era el conocimiento táctico. Preparar entrenamientos, analizar rivales, analizar a mi equipo. No me tenía que preocupar de lo otro. El otro era un 20%. Cuando te toca, gestiones personas, tú has sido futbolista. O sea, tú ves al futbolista y la mayoría de las personas ve ídolos, gente privilegiada, gente que hace lo que le gusta, pero detrás de eso hay una persona que sufre, que tiene miedos, que tiene objetivos, que tiene familia. 80-90% del tiempo tiene que ser tratar a esas personas. A nivel táctico no hay tantas diferencias, salvo casos excepcionales, ¿no? Hablamos de Guardiola, gente que son los que marcan tendencia, ¿no? Pero aún así yo creo que ellos son muy buenos, sobre todo en el trato con el futbolista, en entender, en anticipar, en saber lo que sentís. Pero yo creo que como segundo entrenador o primero es diferente. El segundo entrenador, normalmente lo que he vivido, puede ser un poco más cercano al jugador que cuando ya eres el primer entrenador. Pues quizá irracionalmente o inconscientemente, cuando te toca ser entrenador te vas a tu zona de seguridad. Y mi zona de seguridad ha sido hablar de táctica siempre, ¿vale? Y quizá donde no le has dedicado el tiempo necesario, que después sí que lo he hecho, ha sido a ese trato personal, a esa empatía, a ese entender muchas de las situaciones, pero no solo con los jugadores, sino con todo el entorno, ¿vale? Y aquí entra la prensa, entra la afición. Yo antes solo jugaba un partido, que era el que pasaba en el césped. Ahora sé que tengo que jugar 2 partidos, el del césped y el que pasa fuera del césped. La declaración postpartido, la prepartido, la rueda de prensa, la entrevista. Y a ese partido me presenté sin haberle dedicado la preparación que le había dedicado al otro, porque mi carrera empieza de manera abrupta. Te estaría una hora tirando de este hilo, pero vamos a empezar. Esa llamada que recibes en un almacén, has dicho y tal, y es para ir al filial del Barça. Sí. Y empiezas como analista. Como analista en el Barça B, empiezo a desarrollar mi labor, primero como analista de rivales y luego como analista del propio equipo. Trabajo con Joan, trabajo con Luis Enrique, con otra gente que había en el equipo, y bueno, empieza la cosa a ir muy rápida y al año siguiente nos vamos a Roma. O sea, yo ya paso como... Pasas a segundo entrenador ya, ¿no? Inicialmente como auxiliar, pero vine con nosotros Iván de la Peña, que fue para mí maravilloso conocerlo porque tenía su póster en mi habitación detrás de... Pero Iván, por un tema familiar, decide no seguir y de repente me convierto en segundo entrenador. ¿Qué representante ahora, Iván? Sí. Se dedica al mundo de la representación y bueno, para mí estar con ídolos, trabajando con tus ídolos de niñez, ¿no? Porque yo era aficionado del Barça, me colaba con una cámara para grabarles desde la grada, que un par de veces me dijeron no puedes grabar. Puedes. Yo me iba a grabar al Barça de Guardiola, me escondía la cámara, iba a la tercera gradería, me ponían un fondo y entonces desde arriba decía yo quiero grabar a este equipo porque quiero entender qué pasa y que pues haces eso, vamos a Roma y te encuentras como segundo entrenador, intentando aprender italiano rápido. El primer día de los entrenamientos chapurreando italiano con Totti, con De Rossi, con todos estos jugadores. Y bueno, fue una experiencia muy bonita que acabó aquel año por decisión en este caso de Luis, a pesar de que el club lo quería que siguiese. Fue súper productiva porque tú has estado en Italia, sabes lo que es el trabajo defensivo a nivel táctico allí, sabes lo obsesivos que son, y yo me daba cuenta que cualquier matiz que aplicábamos cada semana, la semana siguiente ya sabían cómo destruirlo. Te obligan a ti a estar regenerándote permanentemente y dándole matices a los jugadores para poder, de alguna manera, rebatir eso, ¿no? O contrarrestarlo. Muy chulo. A mí el Cholo siempre me ha dicho que en Italia tácticamente es como la liga, que le supone un reto mayor. Pero quería preguntarte, en esto que hablamos de la gestión del vestuario, lo importante que es, ¿cómo pasas de gestionar un filial a gestionar a Francesco Totti, por ejemplo? Evidentemente, sí. Totti son palabras mayores y lo descubrimos muy pronto en Roma, ¿vale? Porque lo sentamos en el segundo partido de la eliminatoria de Europa League que nos hicieron saber que no les sentía, que a Totti no se le sentaba, ¿vale? Pero porque luego él también se lo gana y tenía un talento descomunal, era increíble. Tienes que ser sincero, tienes que ser directo, tienes que respetar el vestuario, no tienes que engañar a la gente.
un vestuario detecta rápido cuando el entrenador no es sincero del todo. Eso sí, es verdad. Sí, y te dura 30 segundos eso. Vais al Celta, te has saltado un año, vais al Celta, ¿qué tal ahí? Creo que hay todo maravilloso. Tuvimos un año parados entre medio, Mari. Fue un año, Sí, pero de Roma pasáis, o sea, pasáis así, ahora, pero fue un año... con ofertas, eligiendo. No. Fue un año complicado. Yo, fíjate, dejo el banco con una mano delante y otra detrás. ¿Lo dejas cuando vas a Roma o cuando ya el civil? Cuando voy al Barça B, que toda la familia me decía que estaba loco. El sueldo que me pagaban de analista era el mismo que tenía en el banco, tenía para ir tirando, pido una excedencia y nos vamos al Barça B, nos vamos a Roma, está saliendo bien, todo el mundo me decía que no, pero nos volvemos de Roma y en ese momento pues Luis decide parar de entrenar. Y los ahorros, ves que van pasando las semanas, los meses y se te van apagando y no venía ninguna oferta, nada que interesase. Y me acuerdo estar un fin de semana en Castelldefels y irnos a cenar con Luis y decirle, mira, tenía una oferta del Celta, pero no me llena, no la voy a aceptar y creo que voy a dejar de entrenar. Y entonces dices, wow, me queda para pagar durante 3 meses la hipoteca y tu entrenador te está diciendo que posiblemente no siga entrenando. Entonces ahí te empieza a temblar todo. Y en esa misma cena recibió una llamada, salió, volvió a entrenar y nos dijo, hemos fichado por el Celta. En cuestión de horas. En una hora, en una cena. Vamos a Vigo. Funciona todo muy bien. Empieza mal. Bueno, por el proceso que necesitáis. Fue un proceso duro al principio, los jugadores no acababan de entender exactamente lo que queríamos. Augusto dijo que al principio de Gasti se sentían como robots hasta que pasó un tiempo. Sí, porque cuando tú crees en algo, insistes y se lo explicas y se acabó consiguiendo algo muy, muy chulo, que el equipo, si estamos 2 jornadas más, nos metemos en Europa. Un muy buen recuerdo de Vigo. ¿Y de ahí? Y de ahí, pues, el gigante. De ahí viene... Donde tú te colabas para grabar a Guardiola. Donde yo me colaba. Evidentemente, yo como segundo entrenador, no como primero, pero te encuentras ese pedazo de bicho, ese gigante que es el Barça, que es totalmente diferente a cualquier cosa, pues como lo es el Madrid, como es el Atlético de Madrid, los grandes equipos son diferentes, con Neymar, con Messi... O sea, ¿Cómo es gestionar a esto? Porque esto sí que es diferente. Yo creo que Totti al final está en un sitio toda la vida y es Francesco, Italia, pero Messi, el más grande de la historia, uno de los más grandes, Neymar en aquel momento en su prime. Y Luis Suárez, que llegó. Y Luis Suárez, ¿cómo era la MSN, no? Sí, teníamos a Luis Suárez, llegó Luis Suárez, estábamos con Zubizarreta, nos dieron a elegir entre Rakitic y Kroos. Rakitic no salió mal, pero Kroos tampoco, después se fue al Madrid. En aquel momento había la opción de ficharlo. ¿Qué haces? Pues intentas darle naturalidad, porque los más grandes te exigen que estés a su nivel. Creo que todo el mundo conoce cómo fue ese inicio, todo el mundo conoce lo que pasó en Navidad, después del famoso partido de la Real Sociedad. Hubo pues un intercambio de opiniones, vamos a dejarlo ahí porque hay que respetar lo que pasa dentro de un vestuario, lo sabes. Se publicaron cosas, no voy a confirmarlas ni a desmentirlas porque no es el caso, pero a partir de aquel momento y pues yo creo que algo que es muy sano en un vestuario, que es decir las cosas a la cara y no esconder nada, se empezaron a ganar partidos y el resto es historia. Triplete, entonces... Y ahí, Mario, aprendí una de las cosas que me marcan en el fútbol, que es que quizá el ganar es más peligroso incluso que el perder. O sea, la victoria te debilita. El halago te debilita, ¿no? Y la victoria también. O sea, la victoria es un gran enemigo porque genera autocomplacencia. Y quizá la principal diferencia que yo he encontrado entre trabajar con los mejores del mundo y el resto de jugadores es que ellos no se cansan de ganar. Eso es lo que te iba a decir, la gran diferencia entre los grandes, Messi, Cristiano, ¿cuántos años han estado? Que yo pienso que nadie va a poder sentarse en su mesa, eso que se dice, simplemente por eso, no por nivel, sino por la regularidad que han tenido. Que no se cansan de ganar ni siquiera en los entrenamientos, porque me vi los 4 años de los partidos de Guardiola para analizarlos y aprender las cosas que había hecho Guardiola y qué era lo que le había funcionado. Y lo que hice fue analizar el comportamiento de Leo, que aunque parezca que es diferente cada vez, tiene unos patrones, y él había como 4 zonas que visitaba. Entonces yo dije, bueno, a Leo no le vas a condicionar, no le puedes decir dónde tiene que ir, vamos a decirle al resto. Entonces preparamos un trabajo y les dijimos, mirad, Leo se mueve en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta menos. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando él esté aquí, el resto os ponéis así. Cuando él esté aquí, para poder equilibrar y compensar. Sí. Porque al final Leo cuando venía a recibir a la base y iba para arriba, luego él no volvía a recuperar. Entonces, claro, si tú liberabas ese espacio porque estaba él, pero no lo cubrías para una pérdida, entonces hicimos ese trabajo, fue un trabajo muy chulo,
no sé si te acuerdas que decían, no, Rakitic está jugando en banda, decían, juega en banda. Y es que jugador inteligente, a más no poder a nivel táctico. Lo que hacíamos era que cuando Leo venía dentro, él compensaba el espacio que Leo dejaba en banda, ¿vale? Todo aquello lo trabajamos, se lo mostramos a los jugadores y la principal diferencia con ellos es que se lo decías muchas veces casi sin vídeo y iban y lo hacían. Lo entendía. Sí, es que lo entendía. O sea, simplemente con decirles, un día cogí a Andrés en el despacho y le dije, Andrés, yo quiero saber cómo os podemos ayudar. O sea, ¿cuál es la manera más eficiente de ayudaros? Porque jugamos cada 3 días, no tenemos tiempo de entrenar, la sala de vídeo es un poco el entrenamiento. ¿Qué podemos hacer? Me dijo, Robert, decidnos dónde están los espacios. Y entonces lo que hicimos a partir de aquel momento en muchos de los vídeos era decir dónde detectábamos espacios y carencias de los rivales, a veces pequeñísimas, se lo transmitíamos a los jugadores y muchas veces ellos solos eran capaces de... Que es algo increíble, ¿eh? O sea, tú has jugado, es muy difícil a la velocidad que va todo dentro de un terreno de juego, ¿no? tener la capacidad de encontrar esos espacios que te digan que está allí y vas y encima lo utilizas, ¿sabes? Dices, Es verdad que cuanto mejor jugador eres... Yo siempre digo, no, qué fácil sería jugar en el Barcelona. Fácil y difícil. Pues tienes que estar al nivel de esos jugadores. sí, yo he visto cosas en los entrenamientos que yo he visto... Messi cuando estábamos en los juegos de posición se fijaba en la sombra de Luis Suárez para saber por dónde le iba a venir. Y yo decía, tu sombra es muy alargada. De ahí decidís iros, dejar... Bueno, es la decisión del primer entrenador. Bueno, sí. Dice que no va a seguir entrenando y llega y bueno, y vamos al Celta con Unzué. Se te viene a preguntar por Unzué. Sí, con Juan Carlos. Es un abrazo enorme porque es el mejor ejemplo que he encontrado en el fútbol de lo que es una persona con principios y con empatía y con capacidad de trabajo. Y es una pena lo que está pasando. Juan Carlos tiene la oferta del Celta, nosotros le pedimos permiso evidentemente a Luis, nos lo da y nos vamos al Celta con él a hacer un año pues interesante también. Al final, evidentemente Juan Carlos y yo éramos los 2 segundos, él pasa a ser mi primero y pasas a otro rol. Y cuando pasa eso, Luis Enrique dice que quiere dejar de entrenar, pero habláis de que si le llega otra oferta os vais con él o cómo... Hay esta oferta, yo dejo de entrenar, ¿podemos ir con él? Sí, y ya hablaremos de lo que pasa en el futuro. Nunca ha habido una obligatoriedad de eres mi staff y no te puedes ir con nadie. Siempre desde el principio él nos dejó claros que era bidireccional, que él no tenía ningún deber hacia nosotros ni nosotros hacia él. Eso era así, para lo bueno y para lo malo. Y es algo que tienes que aceptar y agradeces, ¿no? La claridad, porque luego si pasa lo que pasa, pues no te sorprende. No sé si se publicó en aquel momento, tampoco quiero... Juan Carlos tuvo opciones de quedarse después de Luis en el Barça, al final vino Valverde. Y luego llega la selección. Y luego llega ¿Y cómo es ese proceso de... ¿Os llama Luis Enrique de vuelta otra vez? Surge el proceso de la selección, que fue un poco más adelante en verano, pues con todo lo que pasó en Rusia, con Lopetegui, con Hierro y demás. Y bueno, nos llamaron y allí que fuimos a entrenar a la selección. ¿Te hacía especial ilusión entrar a una selección, o a España en este caso? ¿O preferías más, te ves más hombre de club? ¿Cómo? A mí me hace especial ilusión ser entrenador. Y es una de las cosas que tengo, no luchar, pero que estoy intentando entender, porque al haber sido seleccionador como primera opción, todo el mundo ya me ha puesto como en un nivel que parece que cualquier cosa que haga... Y la gente no se da cuenta de que yo soy feliz entrenando, que era mi sueño desde pequeño. Y ahí estás de segundo entrenador también, Sí. con Luis Enrique. Estáis 8 meses. Hasta que llega el 2019 y empieza la clasificación para la Eurocopa. Y ahí Luis Enrique deja de ser entrenador por una decisión personal. Yo quiero saber cómo es el proceso de que tú pasas a ser seleccionador nacional. ¿Consensuado con Luis Enrique? ¿Solo parte de Rubiales y tú se lo comentas a Luis Enrique? ¿Él no sabe nada? ¿Cómo es todo esto? Porque creo que esto es importante para entender el proceso. Yo no daba un paso sin consultarlo con Luis Enrique. Salvo en las decisiones técnicas, que en el momento en que él se apartó me dijo, es tu responsabilidad, yo no quiero saber nada, lo que pase, lo asumes tú. Lo asumo con naturalidad, digo, bueno, es lo que toca, me toca hacer esto, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, porque al final no se trataba de mí, se trataba de la selección española. Y detrás hay un país, hay una afición, y es algo que tiene... Y lo empezamos a hacer. Se produce esa situación durante la convocatoria de junio, y ahí ya él decide no seguir y decide que lo va a dejar. Y me reúno con Rubiales y yo le digo a Luis, digo, Luis,
el míster lo ha dejado, nosotros no queremos ser un problema, arreglamos, no necesitamos que nos paguéis nada, entendemos la situación, nos vamos. Y entonces él me dice que no, que tienes que ser tú el seleccionador. Y yo me quedo impactado y digo, no, yo no quiero ser el seleccionador, yo no quiero serlo. Digo, yo soy parte del staff de Luis Enrique, yo quiero seguir con él y no, pero es que te tienes que quedar tú porque es la única forma de que en el futuro haya la posibilidad de que él pueda volver. Digo, ya, pero no creo que sea lo correcto. Digo, y además es algo que yo no puedo decidir solo ni quiero decidir solo. Me fui aquel fin de semana, el lunes me llamó Molina y le dije, digo, José, me está diciendo esto, digo, ¿cómo va a ser eso? Dice, no, es que yo estoy de acuerdo con él. Digo, ¿cómo que estás de acuerdo con él? Sí, tienes que coger a la selección. Digo, ya, pero es que yo no quiero coger a la selección. Yo no es mi deseo coger a la selección. Yo formo parte de un staff, os repito, no ponemos ningún problema, nosotros nos vamos. Tienes que ser tú, es la única forma que hay. Y entonces de manera indirecta, porque era imposible hablar directamente con Luis, el único que podía hablar era el psicólogo, en aquel momento no nos atendía, como es normal. Sí, sí. Ahí esto es algo que solo vamos a hacer si tú das el visto bueno. Y lo dio. Y me reuní con Rubiales, me dijo, bueno, vas a ser tú el seleccionador y además voy a decir que eres tú el seleccionador, porque quiero que seas tú, porque no sabemos esta situación cuánto tiempo puede durar, pero creemos que estás preparado. Y me presentaron. Me presentaron y asumí el rol y traté de hacerlo lo mejor posible dentro de lo que tocaba, sabiendo que tenías detrás a un país entero, que era mi primera experiencia a nivel profesional, pero que tenía esa gente alrededor, empezando por los jugadores, que comprendía la situación, lo cogimos y bueno, ahí están los resultados. Los jugadores te animaban a que lo aceptaras el rol cuando tú tenías esas dudas. No hablé con ellos. Pero la federación te decía algo, entiendo, de los jugadores. Sinceramente, bueno, entendieron que era un proceso natural y no sé si consultaron a los jugadores, entiendo que sí, porque al final Sí. es una decisión que tú no tomas. Seguro que a Sergio, a los capitanes, a Busquets, a Ramos, les preguntaron y supongo que ellos entendieron que sí que podía ayudarles, porque no es una decisión que quiero entender que no la tomó Rubiales de manera unilateral y por su cuenta. ¿Y cómo te sentiste como seleccionador? Lo que es tu primera experiencia. Fue una situación... La disfrutabas el rato en el que ganabas, pero era una situación rara. Pues no perdiste ni un partido. Sí, ya, pero en aquel momento lo deportivo era importante y yo estaba centrado en eso, pero no era lo que te movía, porque había una situación paralela que se estaba dando y que al final a nosotros nos afectaba. Pero ¿y en todo ese tiempo hablabas con él o con Luis Enrique? No, o sea, nos interesábamos lógicamente. Se publicaron cosas muy feas sobre que yo no había ido a ver a él en aquel momento, cuando realmente lo que hicimos fue respetar todo lo que él nos dijo. Fue duro, a nivel personal fue muy duro. O sea, te preguntaba cómo te sentiste tú durante todo ese proceso, las cosas que se podían decir. Las cosas que te puedo decir es que quise ser muy respetuoso con todo el proceso, sobre todo en la parte final. Deportivamente intenté hacerlo lo mejor posible. No, tranquilo. Aquí puedes... Ahí te contar lo que quieras, Robert. Ya. Intenté hacer lo que me decía el corazón que tenía que hacer, tomé decisiones sobre la marcha, intenté ayudar lo máximo posible, lo que dije, lo que declaré en su momento lo mantuve y luego me encontré con un tsunami que me vino encima y para el que no estaba preparado. Nadie puede estar preparado para eso. Tsunami hablas cuando él decide volver. Cuando él decide volver y toda la prensa empieza A decir cosas. A decir cosas de ti que... Te voy a comentar una anécdota. Yo aquellos días me metí en casa con la familia, te proteges, recibí una llamada, estaba en casa de mis suegros, me acuerdo, en el pasillo, y recibí una llamada de una persona del departamento de comunicación, de la delegación. Robert, busca a alguien que te ayude con la comunicación porque te van a colgar en la plaza pública. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para que me quieran colgar? El día que presentaron a Luis, mi madre me llamó llorando, diciendo si todo lo que estaba explicando era verdad, que no lo entendía. Yo no lo pude ver, lógicamente. Y fue un momento muy, muy complejo en el que creo que hice la labor que me tocaba como entrenador y que después, pues supongo que porque deportivamente no se podía decir nada, creo que personalmente se me intentó, pues bueno, presentar como un ogro, como alguien que quería quedarse a toda costa, como cuando... Pero yo te agradezco tu sinceridad y creo que es importante que la gente entienda esto es lo que hablamos al principio, pero ese proceso, o
sea, me gustaría saber el proceso que tú dices, que se te ha se te acusó de desleal, de ogro, como tú dices, se ha dicho cosas que, bueno, que por lo que estamos viendo estás diciendo no son verdad. ¿Cómo es el proceso de que Luis Enrique decide volver? ¿Te dan opción de seguir con él? No, ¿No te plantean nada? él ya había decidido que yo no iba a seguir. Pero él había decidido que tú podías... O sea, él te dio el ok para ser seleccionador. Sí. O sea, y luego, sin hablar entre vosotros, pasa todo esto. Sí, sí que hablamos. Ah, Yo fui a su casa después del desgraciado sí, sí. fallecimiento de su hija y le dije que lo que había hecho públicamente lo iba a cumplir. Me dijo que ya no contaba conmigo, que no volvería a entrenar jamás con él y ¿Y tú por qué crees que es? no lo sé. Bueno, sé cosas, pero no voy a decirlas porque me las dijeron en terceras personas y quiero respetar. Que cada uno interprete lo que quiera. Yo sé, me he dado cuenta de que el relato es mucho más fuerte que la verdad muchas veces, que alguien como yo, que en ese momento era alguien que no era nadie para el fútbol, era un asistente, no tenía la fuerza ni el apoyo de nadie como para girar el relato. Fue un aprendizaje brutal, fue un aprendizaje por las malas, porque lo pasamos muy mal. Pero bueno, de todo lo negativo salen cosas buenas. El Mónaco me conoció por eso, ¿Te sentiste solo en ese momento? muy solo. ¿Y por qué no se te dio la opción de hablar, de No contar? quise hablar, No quisiste, ¿por qué? porque pensaba que el respeto a la situación implicaba quedarme callado, aunque eso supusiese perder el relato. Porque la situación que había llevado a eso se merecía estar callado. Y porque aprendes cuando estás en un vestuario, cuando estás en ese nivel, que hay cosas que no tienes que contarlas. Yo elegí no comunicar, a pesar de que me aparecieron varias empresas de comunicación, muchos periodistas que querían ser tu amigo para que les contases todo, y lo que me pedía el cuerpo era estar callado. ¿Y con el tiempo crees que te ha perjudicado no haber hablado en su momento? Sí y no. O sea, yo no me hice entrenador para eso. Yo no, a mí el fútbol no me gusta por todo eso. Y sin embargo eso está ahí. Y eso te enseña luego en que no puedes ser alguien a quien halaguen los periodistas porque comunicas bien cuando eres seleccionador y que de repente cuando pasa todo eso seas ese ogro que estaba pensando y maquinando cómo llegar a esa situación y quedarse con mi tesoro, con... Que yo no fui eso, yo fui reaccionando a todas las circunstancias que se fueron dando, pidiendo permiso a quien se lo tenía que pedir y tratando de desarrollar mi profesión de la mejor manera posible. O sea, que tú tienes la conciencia tranquila. Yo creo que en ese momento, tal y como dicen las cosas, si tuviese que vivir algo parecido, volvería a hacer lo mismo. Creo que sí. Ahora, no te digo que creo que hiciese todo bien. Quizá comunicaría cosas de otra manera, no sé, habría cosas, algún detalle que cambiaría, pero la esencia de lo que me tocó vivir no la cambiaría. Has sacado la palabra psicólogo un par de veces. ¿Necesitaste ayuda o has necesitado ayuda en ese momento? ¿Necesitaste ayuda? La ayuda en el alto nivel la necesitas siempre. Siempre. En una situación normal de competición la necesitas. En un caso extremo como ese, ver a tu madre hundida, ver a tu mujer hundida, tener a periodistas en la entrada de casa y que los vecinos te vengan a decir, oye, esta gente no puede estar aquí todos los días porque no quería salir a decir nada. Tener que explicarle a tus hijos ahora que tienen cierta edad y se meten en YouTube y ven lo que quieren trasladar de ti en muchos momentos de manera malintencionada. Y bueno, pues entiendo que hoy en día hay un público que demanda eso, ¿no? El morbo, el ver o el encontrar gente a la que, no te digo odiar porque no creo que sea odio, ¿vale? Porque no te conocen, nadie te conoce. No sé cómo llamarle, pero Después de esto te van a conocer más. Pero... sí, espero que sí, porque es un problema que tengo, no, o sea, tengo, mis amigos me lo dicen, dice, cuando te vemos en público, por lo que Pareces te otro. pareces otro, sí. Pues por todo lo que te estoy explicando, muchas veces te pones una coraza, te pones a la defensiva, porque si tu primera experiencia con el gran público es la que me tocó vivir a mí, creo que es comprensible que luego te pongas a la defensiva, ¿no? Porque al final te empiezan a pegar por todas partes, como en la película Lo Imposible, ¿no? Venía un tsunami y tenía un flotador pinchado para defenderme del tsunami. ¿Te gustaría arreglarlo con Luis Enrique? Lo he dicho alguna vez, a mí me encantaría el poder solucionar las cosas porque no me gusta vivir con rencor hacia nadie. Porque luego el resto del staff que estaba contigo en ese momento sí que volvió con él, todo, ¿no? O Sí, sea, que solo fue contigo. yo perdí 2 amigos allí. Perdiste 2 amigos. Sí, sobre todo el psicólogo y el segundo entrenador éramos familia desde Roma. ¿Y por qué yo sí y tú no? Me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Un mes después, si no me equivoco, Sí, firmas por el Mónaco, hubo interés de la selección de Ecuador y del América de México. un grande.
¿Te fichan como manager? He leído. Bueno, al final, en aquel momento, cuando yo me reúno con el Petrov, que era el director general, ellos no tenían director deportivo, llegamos allí y yo le pregunto, bueno, ¿quién va a ser el director deportivo? Me dice, no, queremos que seas tu manager. Y digo, yo le digo, yo creo que es mejor que busquemos a un director deportivo. Les convenzo, quédate con esto, de que hay que traer un director deportivo. Andoni Zubizarreta, Óscar Perarnau, y en aquel momento el grupo Red Bull estaba haciendo muy bien, y entonces estaba la persona que vino, Paul Mitchell. Voy a empezar la pretemporada, me dicen que han fichado a Paul Mitchell, y digo, yo no conozco a este director deportivo. Bueno, no pasa nada, le hemos hablado de ti, no va a haber problema. Él había dicho que sí, que contaba conmigo, pero parece ser que desde el principio ya tenía claro que no, como es comprensible, porque por eso yo les dije, tenéis que traer a alguien que sea de mi cuerda. Y que crean lo que yo hago. Y que crea en mi idea de juego, y que crea en mi... Y no era así. Entonces él tomó su decisión, que fue traer a Niko Kovac, a pesar de que habían tocado a Pochettino y a otro más antes. Sí, pero los números no eran malos de que tuviste, ¿no? No, no eran malos. Por poco no nos metimos en Europa a pesar de todo lo que había sucedido, pero llega el nuevo director deportivo y de manera lícita, yo lo entiendo, es una decisión deportiva puramente, él decide que él quiere tener a su entrenador. Y le dije a Paul Mitchell, digo, ¿sabes que tú estás aquí gracias a mí? ¿Cómo que tú? Digo, no tú en concreto, la figura del director deportivo. Y aprendes. No ir a un sitio donde no tengas director deportivo. ¿Y sabes lo que te he dicho antes de que cometes el error a veces 2 veces? Pues en Granada me pasó lo mismo. ¿Pero a Tchouaméni era fichaje tuyo o del...? Mío. O sea, que también tienes ojo como para fichar. Uzuni en el Granada también lo fiché yo. Ya. Tchouaméni, Fofana. También tengo gente que trabaja conmigo que es muy buena en eso. O sea, no me quiero Bueno, yo... pero Pero tengo gente alrededor que es muy buena también en esos temas. ¿cómo era entrenar a SES? ¿Le veías ya como entrenador? Es cuando llego allí, bueno, para mí era un jugador que podía entender perfectamente lo que yo quería, y creo que fue en el segundo partido de Copa, no me acuerdo en cuál, lo senté al banquillo o lo cambié. Y cuando salía enfadado. No le dije nada en ese momento, y al día siguiente lo convoqué al despacho y tuvimos una conversación que no voy a desvelar, pero muy transparente. Y te puedo decir que ahora mismo es una de las personas a las que más cariño le tengo, de las que más me ha ayudado. Y fíjate, mi segundo entrenador de ese momento está con él ahora. Y mi entrenador de porteros, Dani Guindos, el segundo, y Sambade están con él. Se veía, es un tío que vivía el fútbol, que lo entendía, que hay jugadores que ya ves que van a ser entrenadores, o sea, porque ya ves Busquets mismo, o sea, Sí. se ve. Pasa un tiempo hasta que vas a Granada. En Granada cometí varios errores y ojalá sirva este podcast para poder transmitirle a la gente que lo siento. O sea, siento haberme equivocado en algunas cosas porque creo que me faltó algo de empatía con el duelo sobre Diego Martínez, que probablemente en la época moderna ha sido el mejor entrenador del Granada. Me faltó un punto de empatía, humildad en algunos momentos. No ir con la coraza, no ir a la defensiva, no querer dar explicaciones tácticas y ganar en la pizarra siempre, sino ganar un poco el corazón de la gente. Yo creo que con los jugadores la relación fue buena en general, pero sí que es verdad que ahí tuve pues algunas cosas que mejorar. Sobre todo en 2 o 3 ruedas de prensa creo que fallé gravemente. Sí, yo te di en una que fuiste como muy cortante en las respuestas y acabas y les dices felices fiestas a todos. Te explico el contexto. Y fue un error, ¿eh? El día anterior veníamos de haber caído eliminados en Copa por un equipo de segunda ref, creo que era. Era un jueves, si no recuerdo mal. Jugábamos el domingo contra el Mallorca y el viernes me había comprometido a un brindis en Radio Marca y nos presentamos y me hicieron una pequeña... Bueno, me hicieron una entrevista que el periodista tenía que hacer, que la entiendo, que la comprendo, pero me sentí que se estaba utilizando un evento festivo, que era hacer un brindis para felicitar a los aficionados la Navidad con el entrenador de básquet y con el entrenador de fútbol sala. Me tomé mal que utilizasen eso para sentarme y decirme si no me daba vergüenza haber perdido el partido de Copa, si no tenía que pedir perdón, etcétera, etcétera. Y eso me condicionó, que en la siguiente rueda de prensa a ese periodista en concreto. Claro. Él hizo su trabajo, yo en ese momento reaccioné de esa manera, luego pedí perdón, pues le respondí de manera cortante. La gente no tiene que saber eso y al final aprendes que a la gente le falta contexto para tus reacciones. Pero fíjate que en Granada hubo un momento que, a pesar de mis errores, se generó una campaña por parte de algunos aficionados de yo soy Robert. Te despiden ahí yendo 17º fuera del descenso y luego el equipo termina descendiendo. Sí, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Creo que 5 o 6 partidos sin perder, que era como un récord histórico en aquel momento en Granada, pero luego enlazamos varios partidos perdidos y al final es la profesión del entrenador. Si el equipo no funciona, te cambian a ti y a mí no me parece algo injusto. O sea, no es más fácil cambiar... Está montado. No, es que... Y creo que un cambio de entrenador produce en el grupo un cambio de actitud, de mentalidad, de
que muchas veces te puede llevar a eso. Y luego al final lo subieron en el último partido porque Jorge Molina, pobre, falló el penalti contra el Español. Yo le escribí un mensaje después a él y a Caranca, que sentía que no hubiese sido así, pero estuvieron a punto de salvarse. También es verdad que si hubiésemos hecho los puntos que hice en la primera vuelta, en la segunda nos hubiésemos salvado. Quiero que me expliques por qué decides ir a Rusia en plena guerra, cómo es esa decisión. Como te digo, yo soy muy de proyecto. Y a pesar de que a veces se me pone esa etiqueta, entiendo que por haber sido seleccionador, de que eres el chico de élite, que parece que después de España tienes que entrenar a equipos top solo. Pero yo no quiero eso, ni busco eso. Para mí no es un fracaso ir a Rusia. Para mí el fracaso es no entrenar, ¿vale? El no poder desarrollar la profesión que me gusta. Me llamaron de Kosovo, de la selección de Kosovo al mismo tiempo. Se me juntaron las dos ofertas a la vez. Me llama mi agente y dice, tenemos esta oferta. No quiero saber nada. Rusia, en aquel momento, no quiero saber nada. Me vuelve a llamar el día siguiente, oye, que están insistiendo, no quiero saber nada. Tercera, oye, y por aquel entonces, mi amigo Xavi Pascual, entrenador de básquet, estaba en el Zenit. Xavi, me están llamando de este equipo, acéptalo. Es la mejor ciudad para vivir por el clima, es un club con un propietario que es bueno, son una buena ciudad, un buen estadio, acéptalo, Robert. Pero ¿cómo está la situación? Puedes venir tranquilamente, aquí no pasa nada. Es un director deportivo entregado que me quería, que había visto mi carrera, que quería que yo fuese, el equipo estaba último y era muy difícil. Vamos a hacer un proyecto, no te preocupes, ven, vamos a fichar jugadores, vamos a intentarlo. Ojo, ostras, está todo lo que yo le pido a un club, con un solo matiz negativo, que mi familia no podía venir conmigo. Acepto la oferta, voy, creo que hacemos un buen trabajo, pero no nos da para... No, bueno, además viví una cosa muy curiosa. Me acuerdo en campo del Dinamo de Moscú, perdimos 2-3 en el último minuto. Me voy a la rueda de prensa y preguntas. No hay preguntas. Levanta la mano un periodista. No, yo no quiero preguntar, yo solo quiero decirte, por favor, no te vayas, tu fútbol nos está gustando mucho, estamos disfrutando. Un periodista diciendo, y yo decía pues esto no es normal. Pero es que se levanta un segundo periodista y me dice lo mismo. Ojalá puedas seguir aquí con nosotros, a pesar de que el equipo, porque allí ya casi estaba claro que no íbamos a poder salvarnos. Y acaba la temporada. Y antes de que acabe la temporada me llaman 2 equipos de Rusia para ficharme de primera división. Pero yo en aquel momento decidí ser fiel a la gente que después de 1 año y pico me había contratado para volver a entrenar. A un propietario que quería poner un colegio británico en Sochi para que viniesen mis hijos y yo estuviese feliz. Segunda división rusa es dura, muy dura, muy dura. Me quedé, conseguimos el ascenso. Y ese verano hay una serie de cambios en la estructura del club. Se cambia el director deportivo, echan al director general, ellos los echan, vienen gente nueva y yo empiezo a ver que el proyecto deportivo que me habían dicho ya no empieza a ser el mismo. Y me vuelvo para casa. Me vuelvo para casa y bueno, y ahora ya sé cuál va a ser la siguiente pregunta. No, bueno, yo tengo curiosidad de saber cómo es vivir en un país en guerra. La siguiente pregunta será esa, pero ¿cómo es vivir en un país? ¿Tú notabas algo diferente? Bueno, allí no notábamos nada hasta el último verano. Mi familia vino 2 veces a Rusia y la segunda que vino fue la misma en que cayeron drones y mataron a 2 personas en Sochi, al lado del hotel donde estábamos durmiendo. Mi mujer me despertó a las 2 de la mañana y a 100 metros había una columna de fuego. Pues bajas al búnker que había del hotel para estar allí protegido, asustado, lógicamente. Todos los mensajes que daba los daban en ruso. Sí. Yo iba cogiendo cosas y entendía, pero no entendía exactamente todo lo que estaba pasando. Tenía internet, afortunadamente, porque tenía una tarjeta que no era la rusa, que era como de estas de vuelo y tal, y que aquella no estaba porque cerraban. Sí, cuando había tipo ataques, cortaban todo el tema de... Y así se vive. Y bueno, es un esfuerzo grande. El relato que se cuenta es otro, es uno muy diferente. Porque luego dicen que el tema de ChatGPT, que hacías las enseñanzas... Esto es a ti, bueno, tú como jugador te imaginas, ¿no? 15 años es como profesional y... Por eso carece de lógica. Es ridícula, ¿no? Bueno, es muy sencillo. La persona que hizo esas declaraciones, primero que no declaró eso, pero no dijo que me echaron por eso, porque al que echaron había sido a él. Habla de un partido en el que que decía que había tenido a los jugadores 28 horas sin dormir, es mentira. Era un partido en Javaros, en el este de Rusia, desplazamiento de 16 horas, porque estás con 7 horas de diferencia, y básicamente yo lo que había hecho era prepararlo de forma profesional, hablando con médicos, con gente que estaba acostumbrada a esa, y lo único que hice fue hacer que los jugadores durante la semana se levantasen un poco antes para que el gap de 7 horas se convirtiese en 3. ¿Quién decide los fichajes en un club? El director deportivo. Y me culpa a mí de ese fichaje, que encima es un jugador que estuvo lesionado luego, que yo no conocía de Kazajistán, pero nadie se preocupa luego es lo de que la verdad no te quite un buen titular o en este caso una noticia viral, ¿no? Yo cuando salgo del club
como te digo, primero no me echan, me voy yo, y segundo, la noticia era de un director deportivo que ya no estaba en el club cuando yo salgo. Entonces, si tú haces una mínima investigación de eso, te das cuenta de que ya no hay noticia. Tienes un libro, Mi receta del 442, Sí, que no me has traído, pero bueno. que no te he traído y que te enviaré, pero Vale. es que curiosamente no tengo mi libro en casa, o sea, no tengo copias, están en el almacén. ¿Por qué escribiste ese libro? Como a mí, cuando me formaba, me costó encontrar material bueno para aprender, no quería que le pase a otros entrenadores. Por eso tengo una editorial y vendemos libros de fútbol, por eso ayudo a publicar libros, por eso siempre que puedo doy charlas y comento y trato de atender a otros entrenadores que se acercan a mí y que ven en mí una referencia, sobre todo los que no han sido jugadores. ¿Eres más de imponer tu estilo o adaptarte a lo que tienes? Adaptarte a lo que tienes. ¿De quién has aprendido más como entrenador? He aprendido de muchos. El primero que me impactó en su momento fue Van Gaal a través de Luis Lainez, porque pude ver por primera vez muchas cosas, pero de Mourinho, de Luis, Sí, de varios. de Guardiola, de todos los que has podido observar. O sea, y ya no solo de fútbol, sino de cómo otros comportarse. deportes. ¿No? Cómo De cómo comportarse. comportarse. Porque lo que te decía, porque de táctica Sí, creo sí. que hay poca diferencia entre los entrenadores de alto nivel, pero de cómo tratas a la gente, de cómo hablas delante de la prensa, creo que hay mucha diferencia. Y creo que ahora tengo buenos referentes y voy a intentar no cometer los mismos errores que he podido cometer en el pasado. De ex seleccionador a seleccionador, ¿qué te parece Luis de la Fuente? El trabajo que está haciendo. Me parece excepcional. Tuve la oportunidad de trabajar con él en paralelo porque él estaba en la sub-21 cuando yo era seleccionador. Me parece una excelente persona que se merece todo lo que le está pasando porque es un tío humilde, es trabajador. Creo que le tocó vivir un proceso muy complejo como a mí, porque fue muy complejo también para él, aunque no era directamente el afectado, y le deseo lo mejor y ojalá pueda ganar el Mundial. ¿Cómo ves a España para el próximo Mundial? Bien, con opciones. ¿Con opciones? Sí. ¿Quiénes son las favoritas para ti? Francia creo que siempre está ahí, Brasil porque está Ancelotti y creo que Ancelotti es un ejemplo a seguir, y España. Eres muy detallista, que eso ya lo hemos visto. ¿Y esto cómo te comportas cuando cometes un error? Me flagelo bastante, ¿Sí? sí, bastante. No duermo, le doy vueltas, trato de analizar por qué ha sido, aprender, que es lo que hay que hacer. Al final yo creo que soy un cúmulo de errores que han acabado convirtiéndose en algunos aciertos. Y fíjate, te voy a decir una cosa, he estado varias veces a punto de dejar de ser entrenador. ¿Por qué? Por los errores y por considerar que quizá estás en un sitio en el que no te mereces estar, que es un sentimiento que tengo desde... ¿Que no te mereces? Sí. Pero pensar que no te mereces estar es un poco meterte demasiada caña. Sí, pero yo me considero un privilegiado, alguien que ha tenido mucha suerte y muchas veces te ves al lado de gente que lo ha hecho todo en el fútbol y dices, con la gente buena que hay a mi alrededor que he conocido en mi carrera, ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué tengo que estar ahí? Pero Roberto, tienes que hacer tu camino. Como te he dicho antes fuera de mí, eres muy joven para ser entrenador y Sí. tampoco hay que meterse mucha caña y ser demasiado exigente y pasarte de... Bueno, es algo que no puedo evitar. Algo que sufre mi familia porque cuando estoy así soy insoportable en casa y te apoyas en tu mujer, en tus hijos, e intentas ver ese reto y intentas buscar otra vez y tener, no buscar porque la encuentras, esa pasión y ese deseo de volver a avanzar. O sea, yo lo de Granada lo tengo muy, muy aquí. ¿Ese fue el momento en el que Es el que peor llevo. pensaste lo de dejarlo, el de Granada, o cuándo fue? Después de Granada, después de lo que me tocó vivir en la salida de Sochi, después de algunos momentos donde analizas y dices, ¿vale la pena? Pero por lo que veo, Robert, y corrígeme si me equivoco, ¿te afecta mucho lo que pueda pensar la gente? No, es lo que pienso yo. Sí, pero fortalecido por las críticas que pueda recibir. Las críticas me saben peor por mi familia que por mí. Porque al no haber sido futbolista, pues mis padres no estaban acostumbrados a esto. Mi mujer, mis suegros, mis cuñados, mis amigos no están acostumbrados a estos. Y ellos sufren por mí. Y quizá antes no era consciente de que agradar a la gente es parte de ser buen entrenador porque eso se transmite al equipo. Y ahora sí que soy consciente y me sabe mal no haber sido capaz de hacer llegar a la gente lo que creo que soy. Porque al final yo no me considero ni mala persona ni alguien... Ni alguien de todas las cosas que se me han intentado pintar o se me pintan pues cuando estás ahí, cuando lees algunas cosas, ¿no? sobre uno mismo. Pero bueno, ¿Cuál es tu siguiente reto? ser feliz entrenando. Que la gente que tengo alrededor esté orgullosa, sobre todo la familia. Y bueno, ¿por qué no? Que la gente me conozca de verdad y no se basen solo en el relato que han querido construir sobre mí y que creo que está muy condicionado, demasiado. Hoy después de esto yo creo que te van a conocer, yo te estoy conociendo y me gusta conocer a las personas y me gusta conocer tu verdad.
Oye, pues muchísimas gracias por haber venido, por haberte abierto como te has abierto, por haber sido sincero, por habernos permitido que te conozcamos y mucha suerte. Gracias a ti, Oye, tío. Mario, por la Mucha suerte. oportunidad. Gracias. Suerte.